televidentes, estamos aquí en su programa de Orientación Tributaria, hoy como cada día con información terminada. Hoy le vamos nosotros a hablar a ustedes de lo que es el crecimiento económico, la macroeconomía, la inflación versus impositiva en la República Dominicana. Y para eso tenemos nosotros al licenciado Richard Medina, un especialista, una persona muy conocedor del tema, asesor nacional e internacional, una persona que ha estado tanto en el sector público como en el privado. En nuestra próxima entrega tenemos el tema, la macroeconomía, el crecimiento económico, la inflación versus los pagos impositivos y versus el sistema impositivo en la República Dominicana. Así que no se lo pierdan, regresamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta. Cuando hablamos de lo que es la macroeconomía en la República Dominicana, hablamos de la fuerza mayor que tiene una economía dentro de un país. Ahora bien, hablar de la fuerza dentro de una economía, hablamos de macroeconomía, de baja intensidad, de microeconomía, y muchas veces de otros sectores más que se dan ahí. Y para aquí tenemos a Richard Medina, una persona. Richard, cuando hablamos de macroeconomía, crecimiento, inflación y ese tipo de variables económicas, ¿de qué estamos hablando? Primero que nada, saludos a ambos, saludos Santiago y Ramón, y saludos a todos los que nos siguen de las diferentes, del canal 19 y de las diferentes plataformas que se pasa este programa de orientación tributaria. Cuando hablamos de macroeconomía nos referimos a varias cosas. Puede ser al crecimiento de la economía, lo que se conoce como Producto Interno Bruto. Puede referirse a inflación, es decir, cómo aumenta el índice de precio del consumidor de un año a otro. Puede referirse a temas fiscales, es decir, cuánto recauda el gobierno versus cuánto gasta y cuánto se endeuda como resultado de ello. Y puede referirse también a temas monetarios, es decir, qué hace el Banco Central manejando los distintos agregados monetarios y manejando la tasa de política monetaria para influir sobre el nivel de empleo y el nivel de precios en República Dominicana. El nivel de empleo, el nivel de empleo y el crecimiento económico en la República Dominicana han ido con una variable que son muy aceptadas en la población. Pero muchas veces se dice que esas variables no se están viendo. Ahora bien, la macroeconomía tú sabes bien que va ligada con la microeconomía, una eleva a la otra. Ahora, ¿por qué en el país ha visto un crecimiento macroeconómico grande y la micro siempre se ha quedado rezagada? Sabes que eso, digamos, no es lo que a veces uno ve tanto los números, aunque sí es la percepción de la gente. Claro. Digamos, de 2005 a 2019, el país creció a niveles exorbitantes, 5% en promedio. Y específicamente 2013 a 2019 creció en 6.5%, que fue uno de los crecimientos económicos más grandes de América Latina, quizás el más alto. Sin embargo, sigue persistiendo el tema de que a pesar de que la economía crece, no se distribuye. Entonces yo creo que hay que mirar un poquito los datos. Primero, se crearon más de 400.000 empleos en ese periodo, lo cual es bastante para la economía dominicana. O sea, subió 5 puntos porcentuales la cantidad de personas que están en edad de trabajar y que consiguieron un trabajo, que era algo que no se veía desde quizás los principios, mitad de los 90. Y lo otro es que bajó la tasa de pobreza. En 2013 había una tasa de pobreza cercana al 40% y ya para 2019 eso había bajado a 21, 22%. Por lo tanto, esa reducción de pobreza implicó que 1.600.000 dominicanos dejaran de ser pobres. No es que son ricos, un grupo pasó a clase media, otro grupo pasó a vulnerable, pero sin lugar a dudas salieron de la pobreza. Entonces yo creo que efectivamente creció mucho el país, salió mucha gente de la pobreza, que hay problemas todavía de distribución del ingreso, es decir, que hay gente que gana mucho y gente que quizás no gana tanto o que no tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, indudablemente que lo hay, pero el crecimiento económico sí empujó en los años recientes una mejora de los indicadores de calidad de vida de la población.
Hay dos figuras económicas que muchas veces dan risa uno decirla, pero son familia. Una mide crecimiento y otra desarrollo, que es el PIB y el PBI. Ahora bien, si hablamos de esas dos figuras económicas, las dos, que son las dos que mueven una economía de un país, que es, nada más se distinguen las dos porque a una se le saca la exportación, pero son igualitas. Ahora bien, si hablamos de esas dos figuras económicas dentro de la macroeconomía, ¿cuál tiene un gran empuje más grande en la República Dominicana hoy día? Mira, yo creo que son complementarias. O sea, cuando hablamos de crecimiento económico, obviamente eso es la parte macro. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo, es la parte más micro, de cómo ese crecimiento macro se está reflejando en la población y de cómo ese reflejo de la población impulsa el crecimiento macroeconómico. Pienso que cuando uno mira indicadores de calidad de vida, indicadores de pobreza, ha visto mejoría en la gente. Obviamente con la pandemia eso se fue deteriorando. ¿Por qué? Porque con la pandemia hubo lo que se llama un choque negativo de ingresos. Sin embargo, gracias a programas sociales, gracias a la política monetaria muy expansiva que desarrolló el Banco Central, inyectando más de 125 mil millones de pesos al sistema monetario y financiero del país, bajando las tasas de política. Eso hizo que, junto, como dije, a los programas sociales que lanzó el gobierno, Para Ti, Fácil y Quédate en Casa, eso hizo que el choque de ingresos no fuese tan fuerte que sacara mucha gente de la pobreza. De hecho, la pobreza aumentó en 3 puntos porcentuales aproximadamente, cuando hubiese aumentado 9 o 10 puntos porcentuales. Entonces, vemos que esa red de apoyo que se creó tanto del lado del gobierno, con la política fiscal expansiva, como del lado del Banco Central, con la política monetaria expansiva, ayudó a que no muchas empresas quebraran, pocas empresas quebraron de hecho, se mantuvieron niveles de empleo y la gente tuviera que comer durante esos meses duros de la pandemia. Pero algo importante ahí, Ramón, tú como político, la macroeconomía tiene una versión política que es muy fuerte y ese desarrollo de infraestructura estatales, de todo tipo de cosas, pero que va ligada siempre a lo que viene siendo casi el no pago de impuestos, porque todos los contratos están toditos exentos por ese tipo, pero que cuando tú vienes a ver también dan concesiones a grandes empresas para que puedan instalarse aquí en el país. El sistema, el empuje social y político que tiene, en un país, ¿cómo se vislumbra aquí en la República Dominicana? Bueno, viéndolo desde el punto de vista del efecto que puede generar la inversión estatal en infraestructura y otro tipo de obras, tienden a viabilizar el desarrollo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la construcción de carreteras, de autovías y demás, entonces eso da acceso a diferentes puntos estratégicos de desarrollo turístico e industrial. Y si también hablamos, por ejemplo, de la implementación de las líneas del metro que tocan ciertos lugares estratégicos, entonces eso es de suma importancia. Además, que cuando se está implementando ese tipo de construcciones, se genera empleo. Y hay una gran inversión en materiales, implementos y equipos. Maquinaria, como decimos. Sí, maquinaria, correcto. Pero la mayoría de las maquinarias tiene un componente que viene exenta de pago de impuestos. Entonces podríamos estar hablando que, Richard, en ese término ahí, que estamos hablando que se puede generar un impuesto indirecto, por los empleos indirectos que llegan, porque vamos a poner una construcción del Estado, tiene 10.000 empleos directos, pero tiene 20.000 empleos indirectos. Entonces, la generación como quiere existe. Ahora bien, viéndolo de esa óptica, ¿por qué hubo un crecimiento económico y hubo una inflación tan alta? Mira, yo creo que con el tema de los impuestos, esas construcciones, en los contratos se establece que están exentas. Entonces, si no estuvieran así, bueno, pues simplemente el gobierno tuviera que pagar más para que la empresa que está construyendo pague. Eso es verdad. El impuesto, o sea que al final es suma cero. Si es una empresa el efecto es cero, como decimos. Claro, aparte de que esas empresas que son locales pagan un impuesto sobre la renta a final de año. Por lo tanto, digamos, ahí el gobierno recauda una parte de lo que está invirtiendo. Sobre tu pregunta de por qué subió mucho la economía, creció mucho la economía y creció la inflación, yo creo que hay que ver dos factores. La economía creció en 2021, está creciendo alrededor de 11%, 11,5%.
en términos reales versus 2020, porque en 2020 crecimos muy poco, decrecimos de hecho en 6.7%. Fue la caída del crecimiento económico más grande que hemos tenido desde el 65 con la guerra civil. Entonces digamos que hay dos componentes. Debido a esa situación hubo un efecto rebote de que bueno, creciste negativo, creces un poquito y se ve mucho cuando tú lo comparas con el año anterior. Pero también desde el año pasado el Banco Central implementó una política monetaria expansiva, bajó la tasa de interés y aumentó el dinero que está en la banca para ser prestado a las familias y a las empresas. Entonces, ese efecto de todo ese dinero que estaba disponible, que comenzó a suceder en los primeros meses de 2020, se vino a ver ya hacia final de 2020 y principio de 2021, y ha seguido hasta mitad de 2021. Entonces, digamos que el efecto rebote ha sido importante, pero también fue importante la manera en que el Banco Central respondió desde el punto de vista de política monetaria en 2020. Sobre el tema de la inflación que estamos viendo ahora, que está en 7.72%, es muy alta. De 2013 a 2019 la inflación estuvo en alrededor de 2.5% promedio por año. 7.72% que estamos viendo a octubre, interanual, es muy alto. Y básicamente se debe a inflación importada, es decir, materias primas como maíz, materias primas como el petróleo, están subiendo mucho de precio en los mercados internacionales, o subieron mucho de precio en los mercados internacionales, y los importadores la están vendiendo más cara en República Dominicana, como consecuencia de que subieron fuera. Entonces todo el que usa esas materias primas como insumo para producir algo, le subieron su costo y por lo tanto va a subir el precio. Eso, digamos, es una parte de la historia. La otra parte, que creo que hay que verlo en República Dominicana, es que República Dominicana ha sido la tercera economía cuya inflación ha subido más en 2021 dentro de América Latina. Por lo tanto, es cierto que hay problemas fuera, la inflación importada, pero también la inflación ha sido más fuerte en República Dominicana que en muchos otros países de América Latina. Pero sí, vamos, el Banco Central mantiene una política expansiva, agresiva, para poder mantener la tasa. Bien, ahora bien, ¿y por qué esa deuda cuasificar crece tanto? Lo que pasa es que el déficit cuasificar, como todos sabemos, se originó con la quiebra de los bancos, Baninter sobre todo, en 2003-2004. Entonces, el gobierno le dijo al Banco Central en ese momento, págale el dinero de todos los ahorrantes, cuando tenía que pagar solamente una parte. El Banco Central entonces le pagó en efectivo a todos los ahorrantes ese dinero. Al pagar en efectivo, la gente, o sea, si usted tiene mucho dinero en la calle y la producción es la misma, pues los bienes producidos cuando van a comprarlos suben de precio. ¿Por qué? Porque son los mismos bienes, pero hay mucha gente con dinero en posibilidad de comprarlo. Entonces los bienes tienden a subir de precio. Claro. Igual pasa con el dólar. Si había mucho peso en la calle, cayéndole atrás los mismos dólares, el dólar comenzó a subir de precio. Fue lo que pasó en 2004 y por eso mismo es un tipo de cambio que subió de golpe. Estaba en 1.20, 25 y comenzó a subir a 58, 60. Entonces, para enfrentar esa situación de alto nivel de precios y un problema del tipo de cambio que estaba elevándose bastante, la nueva autoridad con Valdés Alviso a la cabeza, cuando llegaron en 2004, lo que hicieron fue comenzar a emitir títulos para recoger esa liquidez. O sea, el Banco Central decía, bueno, yo vendo un título que es como un bono y todo el que quiera el bono me tiene que dar dinero. Y yo guardo ese dinero en una bóveda y saco el dinero de circulación. Por lo tanto, ese exceso de liquidez que había se fue drenando. Esos títulos comenzaban a generar intereses. Y cada vez que se pagaban los intereses, aumentaba más el dinero en la calle. Entonces había que seguir haciendo eso, colocando títulos. Entonces ahí hay un efecto dominó, Richard. Sí, hubo un efecto dominó. Lo que sucede es que correctamente las autoridades del Banco Central con Valdés Alviso, lo que hicieron fue que fueron extendiendo el plazo y bajando la tasa. O sea, cuando ellos llegaron, la tasa andaba por 60, 72% y ya hoy está en 6%. Entonces, a medida que fueron recolocando, fueron sacando los intereses, la tasa de interés fue bajando y por lo tanto el pago de intereses que están haciendo fue menor. Ahora bien, el déficit cuasi-fiscal aumenta porque el Banco Central tiene que pagar el costo de esos intereses, esos certificados. Entonces, mientras estén los certificados ahí y mientras el Banco Central no tenga ingresos suficientes para pagar esos intereses, vamos a tener déficit cuasi-fiscal. Y viéndolo de esa óptica, Richard, ¿tú crees, pienso yo, tú como un especialista y conocedor de la materia, que para poder apalear un poco la inflación debe deflactarse algunos productos? No, yo creo que el tema de inflación es algo coyuntural, como está planteado ahora mismo.
hay el riesgo siempre de que pase de ser coyuntural a algo más permanente. Pienso que el Banco Central, al subir su tasa de política monetaria hace 3 semanas de 3%, 3.5%, lo reconoce, incluso lo dice en el comunicado, que la inflación ha sido más persistente de lo que se pensó, o de lo que se estimó. Entonces yo pienso que ahora mismo es un tema de seguir aguantando. Hacia mitad de 2022 yo entiendo que ya va a normalizarse este tema de inflación, los precios no van a aumentar en la velocidad en que lo están haciendo. Y bueno, es un tema, como te digo, que viene más de fuera. Obviamente se pueden hacer cosas aquí adentro para mitigarla. Pienso que el gobierno, sobre todo en los últimos 2 meses, ha estado haciendo algo para mitigarlo, como subsidiar la urea, subsidiar fertilizantes que abaraten los costos de los productores agropecuarios. Richard, algo me preocupa y es que todo parece indicar que no ha habido previsión, no solo de este gobierno, sino de los diferentes gobiernos que han habido en nuestro país. Porque recuerdo, cuando era un poco más joven. ¿Hace mucho de eso, Ramón? Sí, hace mucho de eso. Aquí se producían ciertos rubros, ¿verdad? Existía la llamada manicera y otras empresas donde se manicera, lavador. Sí, y donde se manejaba la producción de maní, de maíz y de otros rubros. Pero entonces, con el paso del tiempo, todo eso fue desapareciendo. Entonces, la inflación importada, si los gobiernos hubiesen realizado algún tipo de previsión, se hubiese reducido y estuviese mitigada en cierto aspecto. Sí, no, indudablemente. Sucede que a veces, por ejemplo, hay productos que se pueden producir aquí, como tú bien dices, el maní se producía. Creo que el maní no se produce tanto como antes, no tengo el dato. No se produce tanto como antes, porque ya al desplazarse ciertas maniceras que están en los pueblos, que se iba trabajando, que existían, estaba el lavador, la manicera en diferentes provincias, eso lo cogieron y ya incluso en esos lugares lo que existen son guías transportistas. Y lo más grande de la vida es que todo eso se ha ido cayendo. Hay una producción muy grande aquí de maní. Y para conocimiento, también en Haití se trae maní importado de Haití, un maní de muy buena calidad por la frontera, venía desde Haití. Pero eso fue cayendo hasta que cayó a cero. Ya son algunas cositas que se siembran así para producción local. De maní. Sí, entonces yo pienso que, como tú dices, o sea, si hubiésemos tenido esta producción aquí, hubiésemos sido menos vulnerables a choques externos de precios. Hay obviamente productos que no podemos producir aquí, por ejemplo el petróleo y su derivado, gas, gasolina, gas natural. No podemos producirlo aquí, pues no tenemos. Entonces eso hay que tomarlo como está afuera. Y la industria de fertilizantes, que es muy importante a la hora de tú manejar los costos en el inicio de la cadena de producción agrícola, también es algo que tú puedes producir, pero que hay componentes que tienes que importarlo. Entonces, digamos, hay un mix. Entiendo que sí, que mientras más se fortalezca la producción local, menos vulnerables podríamos llegar a ser a choques externos, pero igual, como un país pequeño, una isla que somos, o sea, nunca vamos a mitigar ese riesgo 100%. Sí recuerdo que debido al encadenamiento que hubo de la producción local agropecuaria y agrícola con los hoteles, se llegó a mencionar que para 2018-2019 teníamos soberanía alimentaria en un 85%. Es decir, que el 85% de las cosas que consumíamos internamente, bueno, se podían producir y se estaban produciendo localmente. Pero no sé cómo quedó eso después de la pandemia. Habría que hacer el estudio de nuevo y ver en qué nivel estamos y tener políticas públicas que tiendan a incrementar la producción local. Hay un aspecto muy importante, Richard. Hay un amigo nuestro que dice del corrientazo a la corrupción. Entonces, ¿qué tú puedes vislumbrar como especialista en la materia? Me explico. Si del 2004 al 2020 no hubo ningún problema en cuanto a, o sea, hubo un crecimiento y hubo una inflación moderada, una macroeconomía y economía que crecían moderadamente y no mora con un choque a la corrupción. ¿Qué significa eso? A mi entender, aquí somos técnicos, aquí no somos políticos. Es de que cuando sale un político con dinero, si no lo atacan, lo invierte. Si lo atacan, me agacho. Hay una gran fortuna que está agachada, como tú lo sabes, y está retenida. Muchos millones de pesos. Constructores y empresarios. El choque a la corrupción, ¿ha afectado mucho a la economía? Mira,
Creo que no tenemos base todavía para verlo. Pienso que es una aspiración del pueblo que los recursos públicos se manejen de manera pulcra, de manera íntegra y de manera transparente. También que desde el sector privado se reduzca la evasión, que eso es corrupción también. Y los temas de soborno también, que todo eso es corrupción, aunque nada más vemos corrupción pública, pero también hay todo un tema detrás que abarca el país. Ahora bien, ¿qué experiencia hemos visto en otros países? Cuando hay este tipo de manejo de los temas de corrupción, lo que se ve es que los funcionarios, o sea, no los pasados, sino los actuales, que están manejando la cosa pública, tienden a ser muy cautos en la manera en que realizan los procesos de licitación y procesos de compra para hacer obras de infraestructura. Entonces, al suceder eso, lo que se hace es que se ralentiza, se hace más lenta la ejecución de gasto de capital o de gasto en inversión pública, que es el que mejor mueve la economía en República Dominicana. Claro. Este año ha habido un gasto de capital muy bajo, debe ser al final del año 131.000 millones, iba por 72.000, creo que el dato a la primera semana de diciembre. Entonces, yo lo que entiendo es que si pasa como ha sucedido en otros países de Latinoamérica, que eso ser más cauto invirtiendo o realizando procesos para hacer construcciones, edificaciones, obras de infraestructura, lo que hace que puede llegar a bajar el crecimiento económico, porque el gobierno no invertiría tanto como hubiese podido invertir. Ahora bien, eso no quiere decir que apoyemos la corrupción, que no apoyemos que apoyemos la impunidad, no, en ninguna manera, sino que lo que se ha visto en países de América Latina, Costa Rica quizá un buen ejemplo, es ese. Hay campañas de corrupción como la que estamos viendo acá, anticorrupción, perdón, y eso impacta negativamente en el futuro en el crecimiento económico. Si eso es algo bueno, si no es algo bueno, ya eso se verá después, pero esa es la historia. Richard, usted ha hablado que hay que evitar la evasión, el soborno, la ilusión, elementos que se dan en el sector privado, y todo eso es corrupción, ¿verdad? Correcto. Ahora bien, hay quienes dicen que la corrupción en el sector privado es mayor que en el sector público. Entonces, si se está enfrentando la corrupción y se quiere ver la calidad del gasto y aumentar las recaudaciones y demás, entonces, ¿usted ve factible que los cañones se enfilen también hacia esos elementos que se dan en el sector privado? No, claro que sí, porque al final no es solamente un funcionario público, sino que hay quien se beneficia de eso, que puede ser del gobierno, puede ser un exfuncionario, puede ser un funcionario, puede ser una persona que no tiene vínculo con el Estado. Entonces, pienso que debe ser a todos, no solamente a un grupo. Cuando se habla de algo en ese mismo tema, Richard, y tú que eres un especialista en eso, vamos a tratarlo en la próxima entrega, que va a ser lo de la microeconomía. ¿Algún televidente? Vámonos a los cortes comerciales y nos vemos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre.
noches, tributario, amigo, aquí cargada de información y de temas muy importantes. Richard, la microeconomía de República Dominicana va conjuntamente con la división de clases y los sectores, como tú lo sabes, como especialista en la materia. Ahora, ¿qué ha crecido tanto y en cuánto puede cuantificar la República Dominicana la macroeconomía? Bueno, el Producto Interno Bruto va a rondar los 92 mil millones de dólares a fin de año, y pienso que ese, digamos, el nivel de riqueza que puede cuantificarse en el país, 92 mil millones de dólares. ¿Y la micro? No, la micro, digamos, tú puedes verlo como la suma de... La macro tú puedes verlo como la suma de las micro. Ok. Obviamente, si tú el PIB, el Producto Interno Bruto, es una estimación de cuál es la riqueza de un país. Pueden haber errores de medición que si tú te vas casa por casa y negocio por negocio, te puede dar algo un poquito mayor o un poquito menor. Puede haber alguna diferencia, pero en teoría debe ser lo mismo. O sea, a nivel micro es el mismo valor. Y los quintiles, y cuando hablamos de los quintiles de las encuestas del Banco Central, ¿se van manejando hoy en día acorde según el crecimiento? No, el tema con el crecimiento económico es que yo puedo decir que, por ejemplo, este año vamos a crecer 11%, 11,5%. Eso no implica que todo el mundo va a crecer 11,5%, sino que va a haber gente que va a crecer 12, 15, 20, y otros que van a crecer 1, 2, 3, 4%, y otros que van a decrecer. Entonces, cuando digo personas me refiero a sectores. Por lo tanto, ahí cuando hay crecimiento del producto, como estamos viendo ahora, se dan, digamos, variaciones en la distribución del ingreso. O sea, el que más crece, adelanta, es decir, pasa de ser probablemente pasa de un quintil de menor ingreso o puede ir a uno de mayor ingreso. Hay otros que pueden pasar de un quintil de mayor ingreso a uno de menor ingreso, dependiendo de cómo le vaya en el año. Indudablemente que cuando se divide por quintiles, lo que se busca es conocer cuáles son los niveles de gasto, los patrones de gasto y las fuentes de ingreso que tienen los hogares dominicanos. Tú lo que haces es que tomas una muestra, digamos, de 100 hogares, clasificas y anotas de cuáles son todos sus ingresos, cuáles son todos sus gastos, y tú organizas esos hogares de los 20 de menor ingreso, después los 20 siguientes de mayor ingreso, los 20 siguientes de mayor ingreso, los 20 siguientes de mayor ingreso y finalmente los 20 de mayor ingreso. Y ahí tú puedes ver cuáles son las fuentes de ingreso. Hay algunos que tienen mayor concentración de ingreso laboral, otros más de activos financieros, que son los quintiles más ricos, y otros que gastan más en, digamos, comida, en transporte, otros que gastan más en boletos aéreos, que son los de mayor ingreso. Y así tú vas viendo cuál es el comportamiento de ingresos y gastos de las familias dominicanas agrupadas en grupos de 20%. Richard, vamos a tomar 3 minutos para algo importante. Tú tienes mucho tiempo que tú vas al Colegio Dominicano de Economistas. Tú sabes que yo soy muy amigo del presidente, de Rafael Espinal, pero tengo tiempo que no voy. Pues aquí van los saludos para los economistas. Están convocando para este próximo sábado, que yo no he ido por ahí, porque a mí no me han invitado, ni una vez participé en las elecciones y en la asamblea, yo no he ido por ahí, y sé que ahora están invitando para que sea la convocatoria para elegir el comité electoral o consejo electoral, no sé cómo le llaman ellos a eso ahí. Y veo la publicación que me llega a mí porque está agregado a sus redes sociales. Así que yo invito a todos los economistas del país que vayan al Colegio Dominicano de Economistas y que nos pongamos al día, que se pongan al día. Me dicen a mí que tiene que ir a pagar su cuota, que le llaman ellos, no sé cómo le llaman ellos ahí. Pero debemos darle calor a ese asunto porque eso se ve muy bonito y eso tiene como un empuje que se ve como de otra manera. Y queremos que con este presidente que está ahí vayamos allá siempre al Colegio Dominicano de Economistas. Eso queda en la San Juan Bosco, frente al Colegio de San Juan Bosco, ahí donde está el tanque de agua, como le llaman. Así que, amigos economistas y televidentes, el que tenga un economista cerca por ahí, dígale que vaya. El Estado también, que trabaja muchísimo, queremos que vayan por allá. Como nuestro saludo para la gente que trabajan en impuestos internos, en la administración local, que está en la México allá en la Duarte, con Jacinto de la Concha, sí, a todos los que atienden ahí, que son unas personas que para mí merecen todo el respeto y el amor, igualito que para las personas que trabajan en todas las administraciones del país de impuestos internos. Son personas bastante alegres, bastante buenas, un buen servicio y todo eso. Así que para mí, mi gran saludo para ellos. Y un gran saludo para
todas mis sobrinas y sobrinos que siempre me ven y toda la familia y todos los amigos televidentes. Richard, hablando en ese término, ¿qué tú estás haciendo hoy día? Yo, como economista. Sí, ¿qué trabajo hoy día? Yo soy consultor privado y estoy dirigiendo la Escuela de Economía de INTEC. De INTEC. Hablando en ese término, Richard, la microeconomía es algo que mueve muchos motores. En la microeconomía no se miden mucho las exportaciones, como tú lo sabes, sino que lo agarra la macroeconomía, pero se miden mucho las importaciones. El presidente ha dicho hoy en día que está fomentando el banco Bandex para impulsar las exportaciones. Hoy en día vemos muchos programas de importación, vemos también que están incentivando las exportaciones en la República Dominicana, pero la gran cantidad y la gran cadena que se maneja es para que la macroeconomía, que la micro suba, para que de por sí se lleve a la macroeconomía hacia arriba. Esta microeconomía, las dos fortalecidas, ¿qué factores o qué variables tú crees que puede impulsar el presidente para que crezcan las dos? Mira, yo creo que con el Bandex lo que se busca es, obviamente, fortalecer las exportaciones dominicanas. Y cuando se fortalecen las exportaciones dominicanas, se generan empleo, porque quienes producen esas exportaciones son trabajadores dominicanos que viven en República Dominicana. Entonces yo creo que ahí hay un buen componente de encadenamiento, de si fortalecemos y promovemos las exportaciones crecen, y si las exportaciones crecen, necesitamos producir esas exportaciones. Por lo tanto, necesitamos que más dominicanos trabajen haciendo esos productos que se van a exportar. Entonces digamos que esa es la cadena lógica desde el punto de vista de la política pública, y yo creo que es correcto. Pienso que mantener los planes sociales siempre es positivo, porque le dan, digamos, un ingreso mínimo sujeto a condicionalidades, pues son programas muchos de transferencias condicionadas. Le dan condicionalidades a la población de que tienen que cumplir X cosas para ayudarte X beneficios. O sea, tienes que llevar a tus niños a chequearse, o tienes que llevar a tus niños a la escuela una cantidad de días determinados al mes para ayudarte el beneficio de la tarjeta. Funciona así aquí, funciona así en muchos países de América Latina y del mundo. Y la idea con esto es tratar de condicionar el comportamiento para que la población que recibe el beneficio, los beneficiarios, hagan cosas que son deseables desde el punto de vista de políticas públicas. Que los niños vayan todos a la escuela es deseable desde el punto de vista de políticas públicas, porque fomenta una mayor educación en la población, y a futuro vamos a tener una masa laboral más educada. Que se lleven los niños, las embarazadas, a chequeos médicos de manera preventiva y rutinaria es positivo. ¿Por qué? Porque si se chequean de manera preventiva, eso puede reducir el costo de enfermedades a futuro. Y eso lo hago atado con un incentivo que es un beneficio que doy vía una tarjeta o vía un programa social de manera más amplia. Entonces yo pienso que fomentar las exportaciones, mantener los programas sociales condicionados y también tener ahí a mano, a través de los distintos bancos de política, como el Banco Agrícola, dinero barato para sectores vulnerables como los productores agropecuarios, que puedan tener dinero disponible y dinero barato para producir bienes agrícolas. Pero hay un tema muy importante, y tú lo dominas, pero bien dominado, y con eso podríamos hacer hasta un programa adicional. Y es, para el crecimiento de una economía de un país se necesita un factor único hoy día, que es el factor eléctrico. ¿Cómo anda ese sector hoy en día versus la macroeconomía? Mira, yo creo que el sector eléctrico ha sido el sector más complicado que hemos tenido en República Dominicana, no de ahora, sino en los últimos 40, 50 años. Actualmente el sector yo creo que tiene serios desafíos. Una medida que utilizamos mucho aquí en el extranjero para ver la salud de un sector eléctrico son las pérdidas de distribución. Si yo, como empresa distribuidora de electricidad de Sur, de Norte o de Este, le entrego a los usuarios 100 pesos de electricidad, ¿cuánto puedo facturar? Y aquí estamos facturando, de cada 100 pesos estamos facturando 66. Por lo tanto, estamos perdiendo 34 pesos nada más en distribución. Eso es muchísimo. Imagínate tú que tú tengas una farmacia y que tú vendas 100 pesos, pero nada más cobres 66. Demasiado. O sea, ahí hay una pérdida. O tú tienes que subirle el precio a lo que te pagan para subsidiar lo que no pagan, o tú quiebras. O en el caso del gobierno, del sector eléctrico, el gobierno le manda un subsidio
cada año, cada mes, a las empresas distribuidoras para que puedan mantenerse. Ese subsidio actualmente anda a los 750 millones de dólares, eso son cifras a septiembre. Yo entiendo que va a quedar cuando uno incluya la deuda de la CDE con los generadores eléctricos que anda por 220 millones de dólares. Ese subsidio va a quedar alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares en este año. Son números importantes. Imagínate tú que tú tomes 1.300 millones de dólares como 1.3 del PIB. Imagínate tú que tomemos ese dinero y lo usemos en hacer escuelas o hacer hospitales. ¿Cuántas escuelas y hospitales podríamos utilizar para ello? Construir con eso. O que simplemente no se use, sino que se ahorre. Serían 1.300 millones de dólares menos que estaríamos endeudándonos. Y una vez busqué la data y el endeudamiento que hubo de 2011 a 2019, casi la mitad provenía del subsidio al sector eléctrico. O sea que si no hubiésemos tenido las pérdidas tan altas en el sector eléctrico que hemos tenido, quizás la deuda pública que aumentó en esos años hubiese sido la mitad. O hubiésemos utilizado toda esa deuda pública para hacer las carreteras que faltan, las circunvalaciones que faltan, las escuelas, los hospitales que faltan. Entonces yo creo que eso, el sector eléctrico aquí ahora mismo es muy costoso, drena recursos fiscales de manera abundante y no veo que esté mejorando. Hablo específicamente de las EDES porque el año pasado las pérdidas estaban en 33%. Este año, en los primeros 9 meses, están en 34%. Entonces yo creo que hay que hacer una intervención fuerte ahí, rápida. No sé, obviamente, para tú reducir pérdidas, tú tienes que invertir en rehabilitación de redes y de circuitos. Y eso toma tiempo. Pienso que hay que aumentar la inversión en ese concepto de manera rápida en 2022. Porque si no, el sector va a seguir empeorando y las pérdidas van a seguir subiendo. Si lo cuantificamos, por ejemplo, y hablando así de lo que viene siendo la micro, en lo que viene siendo el crecimiento económico versus la inflación y lo demás allá, decimos que el sector eléctrico tiene que tener un porcentaje grande en lo que es crecimiento económico. Mira, yo creo que no recuerdo ahora mismo la cifra de cuál es el peso que tiene el sector eléctrico que se incluye con energía, con agua. Por lo tanto, el sector que se mide en el Producto Interno Bruto es agua y energía. No recuerdo cuál es la ponderación que tiene dentro de la economía general. Pero indudablemente que es importante, no solamente por cómo se mida, sino porque todo lo que hacemos gira en torno a la energía, a la electricidad. Entonces, tener un sector eléctrico que sea, digamos, poco confiable, en el sentido que puede haber un apagón, impacta negativamente en el crecimiento. ¿Por qué? Porque el empresario va a tener que pagar gasoil o va a tener que, si no tiene planta, dejar de producir mientras no hay luz. Y lo otro es que, como dije, eso drena recursos fiscales. O sea, cada vez que el gobierno le hace un pago para subsidiar a las empresas distribuidoras de electricidad, es un dinero que no se utiliza de manera productiva. ¿Por qué? Porque el gobierno podrá utilizarlo en obras de infraestructura o ahorrarlo y evitar que suba la deuda pública. Eso es verdad. Amigos televidentes, vamos a un corte comercial y estamos en breve con nuestra conversación hoy sobre lo que es la macroeconomía, la microeconomía y la inflación en la República Dominicana. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas.
Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria. Y aquí los cargados de informaciones sobre lo que es la macro y la microeconomía versus lo que es la inflación y el pago de impuestos en la República Dominicana. Dentro de esa temática, si nosotros la vemos así, por ejemplo, hay sectores que crecen considerablemente, hay otros que tienen una merma. En cuanto a lo que es el crecimiento en la República Dominicana, visto por sectores, ¿cuáles fueron los que tuvieron un crecimiento mucho más grande ahora? No, ahora vino construcción, zona franca, pienso que fueron lo más importante. Y digamos que ahí hubo un tema también de ajuste de precios, o sea, como subió el valor de los materiales de construcción, ahí hubo también un ajuste de precio importante. Pero sin duda que la construcción está creciendo bastante, el año pasado decreció mucho. Zona franca ha seguido creciendo porque es algo que no depende directamente de cómo esté la economía dominicana, sino que depende de cómo esté la economía en los países donde están las casas matrices de las empresas de zona franca que están acá. Y por lo tanto hay un decoplamiento ahí de cómo va la economía local y cómo va el sector zona franca. Pero esos son los sectores más pujantes ahora mismo. Y dentro de esos sectores que tenemos ahí, la mayoría de sectores, muchos de ellos están exentos de pago de impuestos, como que es zona franca te exento muchísimo pago de impuestos, y ahora con zonas francas especiales, que por ahí pasa todo. Eso es lo más grande, por zonas francas especiales pasa de todo por ahí pasa una cantera de evasión, de ilusión, de todo pasa por ahí. Ahora bien, en cuanto a ese tema que no tenemos, la zona franca de la República Dominicana, nada más hay una sola zona franca que se aprovecha de la ley de Hoc, que es la que está en la frontera, porque hay una ley, una ley estadounidense que es la ley de Hoc, que la zona franca está en la frontera, de Capellán en la frontera, se aprovecha de esa ley. Acá hay muchos parques de zonas francas especiales que están exentos de pago de impuestos, que de zonas francas especiales no tienen nada. Y otro que tiene un crecimiento muy bueno. Entonces, en ese crecimiento que tú me dices a mí, ¿el sector turismo se quedó rezagado? Mira, el sector turismo está recuperándose y yo pienso que las autoridades han hecho un buen trabajo en la medida en que han logrado convencer a los tour operadores y a países emisores grandes países emisores de turistas de que República Dominicana es un destino sanitariamente seguro. ¿Qué implica eso? Que aquí hay poco COVID, como efectivamente hay poco COVID, que los polos turísticos, como el de Bávaro, Verón, Punta Cana y el de la Romana Valladolid, todo el que vive ahí, incluyendo los empleados de los hoteles, están muy vacunados, o sea, hay una alta tasa de vacunación. Y que si alguien viene y se enferma o se contagia de COVID, los hoteles tienen unos protocolos para aislar ese caso y evitar más contagios y para atender de manera gratuita a esa persona que se ha enfermado de COVID. Entonces, digamos que ese paquete yo creo que ha sido muy positivo para la recuperación del turismo. Obviamente, faltan muchos turistas por llegar en comparación con lo que teníamos en 2019 o 2020, en los primeros 10 meses de cada año. Pero yo creo que vamos muy bien, porque el turismo no es algo que dependa directamente del destino turístico, sino que depende de los países de donde salen los turistas. Te voy a poner un ejemplo: Canadá estaba cerrado, sus fronteras estaban cerradas. Entonces, Canadá tradicionalmente manda 900.000, 800.000 turistas por año, y esos turistas no podían venir porque estaba la frontera cerrada. Igual pasó en su momento con Alemania, igual pasó en su momento con Rusia. Esos mercados ya comenzaron a abrir fronteras y por lo tanto uno va a ver en esta temporada alta que empieza ahora en noviembre, diciembre, que son meses de invierno en el hemisferio norte, vamos a ver muchos turistas viniendo buscando el calor de República Dominicana y sus playas. Ahora bien, eso no quita que hay oportunidades de mejora. Yo pienso que ha habido muy buena recuperación del turismo en la costa este, digamos. Todavía hay ciertos rezagos con la costa norte, de Puerto Plata, que incluye Playa Dorada, Sosúa, Cabarete y la parte de Samaná y Nagua. Entiendo que se han abierto nuevas rutas, sobre todo vía Samaná y algunas vías al aeropuerto de Puerto Plata, con ciudades que antes no eran lugares de emisión de turistas tradicionales, como Charlotte, y que ha habido un esfuerzo en ese sentido de parte de las autoridades y el gremio o la asociación de azonadores. Pero creo que todavía falta seguir empujando un poquito el crecimiento del turismo en esa zona,
es algo que también depende de los turistas. O sea, quizá, no tengo el dato, quizá en Puerto Plata venían más turistas canadienses, o franceses o alemanes que americanos. Entonces, por eso no se ha visto una recuperación más rápida en esa zona como pudo haberse visto en Bávaro Punta Cana, por ejemplo. Richard, ya, si tú le fueras a decir al pueblo dominicano una síntesis, lo que es la macroeconomía, la microeconomía y la inflación versus los impuestos, ¿qué tú le dirías? Yo diría que a nivel de macroeconomía tenemos un país que está creciendo. Crece, entre otras cosas, por el apoyo monetario que hubo el año pasado de parte de las autoridades del Banco Central. También crece porque ha habido un efecto rebote versus la caída del crecimiento que experimentamos en 2020 debido a la pandemia. Pienso que la inflación es coyuntural, es transitoria. Hacia junio, julio del año que viene vamos a ver ya una inflación más en línea con el 4, 4,5%. Aunque ahora está en 7,72, es algo que va a pasar. Obviamente la población no le están subiendo el sueldo, por lo tanto su poder adquisitivo se va a reducir a medida que suba la inflación. Y les diría también que a nivel microeconómico, los hogares no les fue tan mal como uno hubiese pensado los primeros meses de la pandemia. Hubiésemos pensado que la pobreza iba a subir 10 puntos porcentuales, subió 3, 4, lo cual, aunque es lamentable, mucha gente se ve en situación de vulnerabilidad o más vulnerable que lo que estaba hace 2 años, pero digamos que la cosa pudo haber sido peor. Y ese pudo haber sido peor es, digamos, un aliciente, ¿no? Una motivación para que el país siga produciendo, siga creciendo y siga sacando personas de la pobreza y siga generando empleos, sobre todo empleos de calidad. Richard, de parte de Ramón Cuello Salcedo, coordinador y coproductor, y de parte mía, productor, te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí y que siempre siga viendo a nuestro programa. Muchas gracias, Santiago y Ramón. Algo televidente, a ustedes damos las gracias de parte del equipo de la Organización Tributaria y que la pasen bien todos sus hogares. Así que sigan todos bien, gracias a Dios. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.
La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.